Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los factores que afectan el nivel de exportación en el sector textil en Perú. Este grupo está integrado por Fanny Guamán Ledesma, Romina Medina, Brisila Velázquez y quienes habla Sofía Roncal. Ya, el primer factor que ha afectado a este sector para sus exportaciones en el Perú ha sido la competitividad. El primer problema ha sido que en los últimos años las exportaciones de este sector a nuestro principal importador, que es Estados Unidos, ha disminuido por el aumento de la participación de mercados como China, Vietnam y la India, principalmente porque estos se han podido permitir tener precios mucho más bajos y también han tenido la ayuda de sus gobiernos porque tienen medidas que facilitan el proceso de exportación y atraen mucho más la compra que el mercado de Perú. La segunda causa es por factores externos, como por ejemplo que el gobierno de Perú ha implementado sobreregulaciones y sobrecostos a la cadena exportadora de este sector. La tercera causa es la disminución de la demanda mundial que ha habido en la mayoría de las partidas arancelarias de este sector en nuestros principales mercados, que son Estados Unidos y China, también por el aumento del costo de la mano de obra peruana y la falta de la capacidad productiva por falta de recursos que no permiten que se pueda atender toda la demanda internacional como tenemos el potencial de hacerlo. Entonces, todo esto en conjunto ha hecho que nuestro mercado se vea mucho menos atractivo en comparación con los otros. La cuarta causa es por la variación que ha habido en la tasa del drawback en los últimos años y también porque este ha sido considerado un subsidio. Entonces, a pesar de que el drawback es una de las principales ayudas que reciben los exportadores para poder recuperar todos los impuestos que pagan en los materiales para producción, el hecho de que la tasa haya variado tanto desde su creación en 1995 ha afectado a las exportaciones, también por la crisis internacional, por su mal uso, por ser considerado un subsidio por varios mercados. Y la quinta causa es los altos costos que tenemos de transporte internacional con respecto al de nuestros competidores. Perdón, la quinta. Ya, en el cuadro de la izquierda podemos ver las exportaciones de Perú del subsector textil por líneas de producto del 2015 al 2019 y se puede ver que la principal línea de producto exportada fue la de t-shirt hasta el 2019 y esto pasó porque los polos de algodón de punto fueron el principal producto exportado, ya que nuestro principal mercado importador, que es Estados Unidos, aumentó sus importaciones de este producto en 3% en los últimos 2 años. Y Perú representó el 41% del total de exportaciones mundiales de t-shirt. La segunda línea de producto más exportada, como se puede ver, es la de camisas de algodón, la cual su crecimiento secuencial en los últimos años ha hecho que la participación de mercados de países como por ejemplo Pakistán e Indonesia se reduzcan y Perú representó el 39% del total de exportaciones de este producto en el mundo. La tercera línea de productos más exportada fue la de ropa de bebé, como podemos ver que creció un 8% hasta el 2019 y a esta le siguen los pantalones que aumentaron en 5% por mercados como Estados Unidos y Chile. Y como adicional, uno de los factores que ayudó a que Perú aumente momentáneamente sus exportaciones y tener un crecimiento constante fue que Estados Unidos implementó una política para mejorar su industria en general. Entonces eso hizo que Perú tenga una ventaja sobre los mercados de China y México. Y como se puede ver en el cuadro de la derecha, las exportaciones de la línea de producto de t-shirt disminuyeron en el 2020 en 24.4% con respecto al 2019 y las de la línea de producto de ropa de bebés disminuyó el doble, que fue en 48%. Ya, la primera solución sería para poder cambiar la competitividad de Perú en este sector de exportación, es que las empresas exportadoras de las líneas de producto de ese sector trabajen o bajo licitaciones o bajo políticas de negociación con agencias de carga estratégicas para poder tener una tarifa de flete mucho más competitiva y sea más atractiva bajo ciertos volúmenes de mercadería, lo cual nos permitiría ser más estrechos comercialmente. La segunda solución sería tener medidas que impulsen la competitividad de nuestro producto estrella, que es el t-shirt en este caso, mediante el apoyo del Estado y también teniendo un correcto uso del drawback por las empresas exportadoras, ya que de esta forma sería mejor usar el drawback manteniendo esta tasa o aumentándolo.
La tercera solución sería investigar sobre otras variedades de textiles y estar dentro de grupos de desarrollo de investigación para identificar siempre cuáles son los problemas que enfrenta esta industria para poder solucionarlo de inmediato y no esperar a que estemos en el peor momento. Y la cuarta solución es seguir e intensificar el proceso de deslocalización de nuestros materiales a países que tienen menores costos, como por ejemplo Turquía, Bangladesh, Vietnam, Indonesia, Pakistán y Honduras. En cuanto al impacto del COVID-19, uno de los riesgos financieros y las restricciones que hubo en el stock de oferta negativa, como consecuencia se tuvo la paralización de la producción, interrupción en la cadena de abastecimiento, restricciones de exportación. Asimismo, para el riesgo económico, esto afectó al shock de la demanda negativa, lo que ocasionó una incertidumbre, cae la inversión, así como empresas privadas se retiran del país, pérdida de ingresos, cae el consumo. Y para el shock de oferta y demanda negativo, desempleo, cierre de empresas. En cuanto a las exportaciones de textil, como se observa en la tabla, los principales países de destino son Colombia, Estados Unidos y China. Para el mes de abril se ve tanto para Colombia como para Estados Unidos se muestra una baja exportación para ambos países. Y como se muestra en la producción nacional de importación y exportación, en la imagen, la línea de color rojo muestra el índice de volumen importado, la línea verde, las exportaciones, la línea azul, la producción, y como se observa, lo que más resalta es la línea roja, ya que más importaciones que exportaciones nacionales. En cuanto a la mano de obra, el personal de la empresa en el sector textil se vieron afectados, se despidieron trabajadores. Las empresas cerraron temporalmente o definitivamente porque ya no tuvieron ingresos. Una de las soluciones estratégicas es migrar a la producción de ropa para el sector de salud, como mascarillas o protección para los doctores o enfermeros. Y por último, se potenciará las plataformas digitales, migrando de esta forma al e-commerce. Bueno, también lo que ha saltado a la vista en este trabajo de investigación es la falta de conocimiento por parte de los exportadores en su rubro y en las actividades, los procesos, procedimientos necesarios para que tengan una exportación exitosa, ¿no? Primero tenemos que hay un déficit en cuanto a las capacidades gerenciales, ya que en su mayoría las pequeñas y medianas empresas no cuentan con personal capacitado, ¿no? Normalmente empiezan de manera empírica y luego su negocio va creciendo y tienen alguna oportunidad de exportación, pero sin los conocimientos necesarios no pueden desarrollar un buen proceso de exportación. Requieren de personal calificado para que pueda asesorarlos en todo el proceso. También encontramos que hay una falta de promoción y marketing importante para lograr un desarrollo sostenible de su negocio, captar más clientes, mejorar la imagen y la marca que ellos proyectan. También, gracias a la globalización, poder insertarse en otros países es muy importante. Entonces, tener un adecuado estudio de mercado, poder conocer los clientes, la forma de pensar de sus clientes, cómo llegar a esos clientes, es una parte muy importante también. Y en cuanto a la falta de conocimiento de políticas de gobierno, muchas de estas empresas pequeñas también desconocen los acuerdos comerciales o TLCs que tiene nuestro país a beneficio de la actividad comercial de las mismas, ¿no? También el desconocimiento que tienen acerca del drawback, donde pueden lograr una mayor competitividad en sus precios, y todos los beneficios que le puedan sacar a las actividades que viene realizando el gobierno, entablando vínculos comerciales con otros países. Bueno, ahora respecto al factor de tipo de cambio, este factor también está afectando las exportaciones del sector textil del Perú. En primer lugar, tomé en consideración las exportaciones que hace Perú a Estados Unidos como partida que representa el sector textil. Tomé la partida de t-shirts y camisetas,
Y bueno, según Trademap podemos ver que del año 2010 al 2020, esos han sido los valores establecidos de exportación de t-shirts de Perú a Estados Unidos. Y por ejemplo podemos ver que en el recuadro azul del 2010 al 2014, el valor exportado en sí en términos generales es menor al valor exportado en 2016 al 2020. Y justamente, bueno, justo en el recuadro azul que podemos ver también en tipo de cambio, justamente en esos años que el valor exportado es menor, justamente el tipo de cambio era menor, o sea, era menor a 3 soles por dólar. Incluso en el 2016-2020, donde se ve que el valor exportado también es mayor, justamente también en esos años ya el tipo de cambio había aumentado, ahora costaba más de 3 soles por dólar. Y bueno, hay una pequeña excepción de 2014 a 2015, que bueno, a pesar de que el tipo de cambio aumentó, el valor exportado igualmente disminuyó. Pero esta es una excepción que voy a explicar en la diapositiva siguiente. Pero en sí el problema 1 es el efecto directo que causa cuando el tipo de cambio disminuye en la capacidad adquisitiva de Estados Unidos. Y tomamos en primer lugar Estados Unidos porque ese es el país que más importa o más demanda nuestros productos textiles. Y bueno, prueba de esto es lo que ocurrió como se evidencia por Trademap de 2010 a 2014, que cuando el tipo de cambio disminuyó, también disminuyeron el valor de las exportaciones en 2010 a 2014. Bueno, ya que Estados Unidos no puede comprar tanta cantidad de productos textiles, eso causa que haya menos exportaciones textiles del Perú. Otro problema es el problema 2, que es que la capacidad productiva del sector textil disminuye cuando el precio del dólar baja. Esto se debe también a que justamente el sector textil es uno de los sectores que más incurre en gastos por mano de obra. Y estos gastos justamente son en soles. Entonces, cuando el tipo de cambio disminuye, reciben menos soles por dólar. Por lo tanto, ya no tienen tanto poder económico como para poder producir a gran magnitud, como lo harían cuando el tipo de cambio sube. Y bueno, tal cual dije, la pequeña excepción del 2014 al 2015 se debe a este tercer problema, acerca de la competitividad de los precios de los productos textiles que suelen disminuir frente al de los otros países cuando el dólar sube. En sí tenemos como ejemplo esta figura, que las principales monedas de la región con respecto al dólar se han depreciado más que el sol peruano. Y por ejemplo, el peso colombiano se ha depreciado en 42.2%, el real brasileño en 37.4%, el peso chileno en 23.1%, el peso mexicano 22.7% y el nuevo sol, que es nuestra moneda, solo 14.2%. O sea, tiene una depreciación mucho menor respecto al dólar a comparación de los otros países. Y esto le quita competitividad a nuestros productos textiles, que llegan a ser más caros respecto a los demás países. Por ejemplo, acá tenemos que en 2014, antes de que suba el precio del dólar, la camisa peruana estaba más barata que la camisa colombiana. Pero una vez que subió el dólar, el tipo de cambio, en 2015 vemos que ya la camisa peruana ha aumentado en precio más que la camisa colombiana y perdimos competitividad. Y bueno, es importante también mencionar una frase que dijo Carlos en el año 2015, Carlos, que es que lo usual es que cada vez que el precio del dólar sube, los exportadores sean beneficiados, ya que reciben más soles por dólar. Pero eso no está ocurriendo en el Perú, y justamente en el año 2014-2015 lo podemos comprobar, ya que el precio del dólar americano no se ha apreciado en el Perú tanto como lo ha hecho en otros países. Y esto quiere decir que frente a otros países los productos del sector textil del Perú se vuelven más caros y por lo tanto menos competitivos. La primera conclusión es que se tienen que adoptar medidas para evitar que se siga llegando al Perú productos y confecciones textiles masivamente y a precio bajo, ya que en su mayoría vienen subvaluados, o sea, con un precio menor al de su materia prima. Y en vez de eso, elegir comprar productos peruanos, ya que ello a su vez generará
más empleo. La segunda conclusión es que a pesar de que el drawback sea una ayuda para los exportadores en recuperar los impuestos que han pagado para los materiales de producción, las variaciones progresivas que ha tenido debido a la crisis internacional, por ser considerado como un subsidio, incide también bastante en la reducción de las exportaciones. Asimismo, es importante que el sector textil del Perú busque tener mayor actividad respecto a la calidad y diferenciación en sus productos, ya que el precio del dólar ha aumentado en gran mayoría de países de Latinoamérica y son muchos los que han depreciado su moneda local frente a la moneda estadounidense, en mayor medida en el Perú. Y por último, este virus, que es el COVID-19, ha demostrado que puede paralizar la producción de uno de los sectores más importantes de la economía peruana, el sector textil. Se vio afectado y tuvo que adecuarse a los cambios y normativas que presentó el Estado, ya que empezaron a producir indumentaria para el sector salud. Gracias.